para que no vayan pasándolo de mano en mano. Así todo el mundo ve el material gráfico, al mismo tiempo ahorramos tiempo y pasamos a la siguiente etapa. Entonces lo pasamos uno de mano en mano. El material gráfico está en la página 586 en adelante. Sí. A ver. No, pues. No, es que ya se estacionaron ahí. Oh, Sí, Sí, ya. No, ya. aquí está, Ya, ya está. ¿todos tienen ya? Los que estamos ahorita. Como si llegan más, les bajamos los que ya lo habíamos visto. ok. El primer volumen se llama Punta de Fierro porque el hilo conductor gira alrededor de la introducción del ferrocarril del macizo continental a la Baja California en 1937 con Lázaro Cárdenas. Punta de Fierro o Punta de Riel, como le quieran llamar, es el final de los rieles que van tendiendo de norte a sur o de este a oeste, que se encuentran con la otra punta de riel hasta encontrarse en un punto determinado. Y Punta de Fierro comprende una etapa de tiempo hasta mediados del siglo XX, de 1937 aproximadamente a 1957 precisamente. Y luego en Humo Niebla, que es el tomo que sigue, entramos en la etapa dedicada a Tijuana y a Ensenada. El material gráfico 586, ¿no quieren abrir su libro? Sí, 586. Comprende fotografías nada más del Valle de Mexicali y del Valle Imperial. Y todas esas fotos están relacionadas, la mayoría de ellas, con el desastre que dio fisonomía a lo que es ahora el Valle Imperial y el Valle de Mexicali. Tal grado de que ese desastre propició que una productora de cine de Hollywood en 1926 hiciera una película que se llama The Winning of Barbara Worth o Flor del Desierto. Era una película del cine mudo. Allí hizo su debut Gary Cooper, junto con Ronald Colman, y no me acuerdo cuál era la protagonista femenina. Pero aquí, en la página, ¿qué? ¿Esta? 567 hace referencia a esa película. Y si ustedes quieren ver un clip muy interesante de lo que hicieron en ese tiempo, la clase de efectos especiales que utilizaron, se van a sorprender. Hay una escena muy prolongada de lo que es la inundación del río Colorado en 3 valles al mismo tiempo: el Valle de Mexicali, el Valle Imperial y el Valle de Coachella. Los efectos especiales son increíbles. Ustedes teclean en Google el nombre de la película y luego van a un clip que dice escena de la inundación. Hay 2 o 3 clips, no importa que vean los 3, pero busquen el clip donde se refiere a la inundación del valle del río Colorado. Entonces, la razón de traer los volúmenes y ponerlos aquí es porque yo quería que vieran el material gráfico al mismo tiempo. Vuelvo a lo mismo, a ahorrar tiempo. El que sigue, si vieron todas las fotos, entonces los ponemos de regreso atrás, y si no, pues síganlos viendo. El volumen que sigue tiene el material gráfico dedicado a Tijuana, y ese material gráfico probablemente para algunos ya sea muy visto. Hay algunas otras fotos que no conocen. ¿Aquí está el otro? ¿Tienen todos? No. ¿el otro? El otro. Por favor. Tú ya tienes una ahí, ¿verdad, José? Sí. Humo de niebla. Humo niebla es un concepto ¿En qué página de Humo de Niebla, perdón?
Aquí van a ver una lista negra en el centro y ahí están las fotos. Sí. Repito, hay algunas fotos ya vistas, pero hay algunas otras que vale la pena verlas. Sí, no. Y ¿alguien falta? ¿Al señor allá? Ahí va. Para los que no estuvieron aquí cuando yo vine, traigo las fotos que no entraron al libro. Y no entraron contra mi voluntad, porque la editorial ya no tuvo espacio ni interés en cambiarla. Es decir, me puso muchas fotos de personajes que no tienen interés para el lector, en vez de poner las fotos realmente impactantes, como este de Mexicali 1903, y el primer hotel que se abrió en Ensenada, el Hotel Iturbide, etcétera, etcétera. Los que no vinieron, cuando yo mostré las fotos, las pueden ver aquí. No es material gráfico que está en los libros, pero es material que pueden ver y yo les puedo explicar si acaso no saben de qué se trata. El tercer volumen también está dedicado a Baja California, pero nada más lo traje para que se familiarizaran con la portada, pero no tiene material gráfico, o sea, no tiene caso pasarlo. Y todos los libros ya están en las librerías alrededor de todo el mundo, en Google, en Amazon, en el Corte Inglés, vamos, ustedes van al internet y ahí los pueden encontrar. Nada más adelanto un detalle. Punta de Fierro es tan grande, tan largo, que resulta prohibitivo el precio. El precio de lanzamiento es de 2,840 pesos, pero lo dan a crédito y es mejor adquirirlo en ebook, o sea, ¿cómo se llama en español? En el libro electrónico, pues. Sí, para leerlo en tableta o ahí en la pantalla de la computadora. Ahora, los otros libros no, porque digo, pues ya son libros normales. Sí. Punta de Fierro, el libro que yo hice anteriormente tiene 260 páginas aproximadamente, 266 creo. Caben 3 libros y medio de doctor Un mes de 20 siglos en Punta de Fierro. Ahora, si tienen preguntas sobre el material gráfico antes de pasar al siguiente punto. Es que son las fotos, qué bárbaro, ¿verdad? Pues hay fotografías que nunca había visto yo, por ejemplo, las que están aquí, no las había visto. De Ensenada no conozco muchas fotografías, de Mexicali tampoco conozco muchas fotografías. Estoy relacionado con todas las de Tijuana, más que nada. Esa foto es de la calle Iturbide. Ruiz. Esta es la avenida Ruiz. Sí, y está en la entrada. Aquí está la cúpula de lo que se llamaba el edificio El Nopal, una compañía americana de bienes raíces. Sí, esa sí la conozco, esa de Ensenada. ¿Ya habéis visto la del Luiso? Sí, sí. Y la cantina, todo el mundo la conocemos, también hemos Sí, ido claro. a tomar ahí varias veces. Lo que no saben cuál fue el origen de la cantina, ¿no? No. No les conté cuando No me el acuerdo. esposo correteó a la esposa con un hacha. A ver, adelante. Que se documente eso. A ver. Ok, John Husson, que es el fundador de la cantina, se hizo cargo de la cantina Está porque Celso Vega. el dueño, sí, ese es Celso Vega, el dueño original tuvo un pleito con su mujer y la correteó con un hacha y no la alcanzó porque ella corría más rápido que él, me imagino, ¿no? Por lo menos estaba... No, pues borracho. cuando anda uno salvando la vida, corre. Más que lo que te puedes imaginar. El caso es que la mujer se salvó, pero él tuvo que huir de Ensenada. Entonces dejó encargado a Jan, un paisano de él, Husson. Y John Husson empezó a trabajar en la cantina en
93 creo. 1890, por ahí está la fecha. Hasta la fecha, Ensenada creció alrededor de Huzón. Pero el origen es trágico. Era un intento de asesinato. Y aquí, a ver. Sí, adelante. Ok, aquí está el letrero original de la cantina, que se llamaba John Huzón. Pero aquí en este anuncio ya está el nombre que prevalece hasta la fecha, Huzón, pero ya no con el nombre de John. O sea que el otro gringo medio abusadón dijo, de una vez pongo el letrero y después le cambio el nombre, ¿no? Sí, pues sí. No me vaya a caer el dueño original y venga y me dé con el hacha. Lo que pudo haber sido una tragedia, le dio el crédito mundial al señor ese. Y se hizo una anécdota. Ajá, y vale la pena conocerla, Sí, ¿no? sí, claro. Ese es el origen de... Bueno, pero en realidad el origen de Ensenada no tiene nada que ver con Huzón. El origen de Ensenada se debe a Ambrosio Castillo. Ambrosio Castillo y su hermano Manuel eran dos gambusinos que buscaban oro en el Valle de San Rafael y encontraron oro. Entonces, cuando encontraron oro, en vez de declararlo aquí, yo no sé por qué razón, a lo mejor pensaron que los políticos le iban a quitar el dinero, se fue a San Diego con una pepita del tamaño de una nuez y desparramó el rumor entre los gringos de que se había encontrado oro en San Rafael equiparable a cualquier descubrimiento de oro que se hubiera hecho. Entonces hubo una descolgada de aventureros de todas clases, pistoleros, abogados, comerciantes, inversionistas, amas de casa, de todo se dejó venir, pero no había rutas. Ensenada no era más que un puesto de desembarco. Y la prefectura estaba en Santo Tomás en 1870, que fue cuando descubrió el oro. Entonces, hubo tal afluencia de gente que en menos de 5 años la población, sin contar la población flotante, creció a 1,500 habitantes fijos. El prefecto tuvo que cambiar la prefectura de Santo Tomás a San Rafael y desde entonces se empezó a llamar Real del Castillo por Ambrosio Castillo. Entonces Real del Castillo es lo que comprende Ojos Negros y toda esa zona alrededor de Ojos Negros. A raíz de tanto viajero que llegó de Estados Unidos en busca de oro, trataron de abrir diferentes rutas para facilitar el transporte y entonces Ensenada empezó a crecer, pero al mismo tiempo había que traer rutas de la frontera de Tijuana y no había caminos. El camino nacional terminaba en Tijuana, lo que abrió Esteban Cantú de Mexicali a Tijuana, lo que es la Rumorosa actualmente. Entonces hubo dos factores que facilitaron el traslado de aventureros rumbo a Real del Castillo. El primero fue el restaurante Highway House, adelante de Rosarito, a la mitad del camino. Un vivillo dijo, por aquí tienen que pasar, y abrió el restaurante y lo convirtió en una posta para diligencias. Highway House, ¿se llamaba? Highway House. Sí, medio camino. Medio camino, sí. Sí. Eso fue en 1923. Entonces, en 1923. Y en 1926 vino un amigo de Abelardo Rodríguez de Hermosillo, se llamaba Juan Ortiz, y abrió unas chozas en lo que es ahora Rosarito Shores, enseguida del Hotel Rosarito, y rentó las cabañas para cazadores que venían a cazar y a pescar del otro lado, pero aprovechó para también hacer su propia posta. Entonces ya había dos paraderos para cualquiera que se aventurara desde la frontera. Y entonces
después de Juan Ortiz abrió lo que se llamó Rosarito Beach, no me acuerdo si Shores o algo parecido, no, Rosarito Beach Resort, así le puso. Pero entonces vino Manuel Barbachano y abrió el Hotel Rosarito, y entonces que se llamaba Rosarito Beach Resort, le cambiaron el nombre para no confundirse con Rosarito Beach Hotel y Rosarito Beach Resort, y vino a hacer lo que fue por tanto tiempo el Renés, ahí mismo enseguida del Hotel Rosarito. Entonces eso fue, el Hotel Rosarito abrió en 1927, ya estaba establecido todo para abrir el camino que llegó hasta Ensenada, y Ensenada nació así, por un descubrimiento de oro. Qué interesante. Y por 2 paraderos que facilitaron el viaje. ¿Pero en qué año más o menos se dio el descubrimiento de oro en el 1870. 870, ok. Bueno, Ensenada pues es una bahía, en cualquier momento la iban a Sí, explotar. nada más que no había razón. Digo, Santo Tomás era una prefectura nada más. Digo, si 1500 habitantes fue razón suficiente para cambiar la prefectura, quiere decir que era una prefectura sin razón. Entonces, en realidad Ensenada como puerto de altura no existía. Y luego, después de que se dieron cuenta de que la veta de oro en realidad no era lo que habían dicho, entonces la prefectura se cambió a Ensenada, y fue cuando Ensenada se convirtió en la primera capital de Baja California. Pero ese fue el movimiento que originó todo lo que ahora es el municipio de Ensenada. Y el Real del Castillo, que era el Valle de San Rafael, es lo que ahora es Ojos Negros. O sea que todo ya tiene su propia razón de ser. Esa es la historia de Ensenada. Ahora aquí yo no tengo material fotográfico porque no me pusieron nada de Ensenada, solo en los dos tomos dedicados a Mexicali y a Tijuana. Por eso yo que traje tantos de estos y nada más 3 de estos, nada más para que vieran la portada. Ahora, la trama de Doctor Peninsular también es relacionada con Baja California. Por eso yo le llamo trilogía, aunque en realidad es un binomio. Un binomio que comprende Tijuana, Ensenada y Mexicali. Y esto no tiene nada que ver con el binomio, pero está dedicado a Baja California también. Vale la pena hacer mención de que cualquiera que lea el libro se va a dar cuenta que aunque está dedicado a Baja California, no es un libro histórico que se relacione a Baja California ex profeso. Es aquí, como lo digo aquí en la dedicatoria, dice: dedico este trabajo a los seres indomables que luchan en los vastos desiertos del norte de México. Esto implica que lo que se va a leer aquí empieza en el norte del estado de Sinaloa y abarca todo lo que es el territorio desde Sinaloa hasta la frontera y todo lo que es la Baja California hasta Ensenada. Y este libro viene desde el DF hasta la frontera por Algodones, por Nogales, cruza a Estados Unidos y baja a Algodones y pasa a Mexicali y termina en Loreto. Pero son dos historias diferentes. Y la otra ventaja que hay es que son novelas. Los personajes son personajes no ficticios, Novelados. son de carne y hueso, y los sucesos son verídicos, claro, adaptados para despertar el interés dramático. Que digo, yo no puedo establecer, es decir, armar diálogos que sucedieron hace 100 años porque yo todavía ni nacía. Pero es necesario crear los diálogos con el fin de crear un hilo conductor, y el hilo conductor tiene que ser de fuera de Baja California, porque si yo estoy explicando aquí que el Valle Imperial
nació en Yuma, California. Van a decir que estoy loco, pero en realidad Yuma era California antes de ser Arizona, que el ejército americano abrió un cuartel de avanzada en la margen oeste del río Colorado. Entonces el libro viene desde 1850, cuando un geólogo anduvo buscando la forma de abrir una punta de riel que llegara hasta San Felipe o al Golfo de Santa Clara. Y no lo logró, pero sí reportó que las tierras eran increíblemente ricas. Por eso después vino el interés por la agricultura. Digo, yo me podría extender, pero no tiene caso porque está en los libros. Solo digo que el que quiera leer el libro, si le interesa nada más lo relacionado a Baja California, tiene que ir al capítulo que se llama Doña U. ¿Doña qué? Doña U. Se llama Doña U porque Doña U era una viejita muy chispa, muy lúcida, que cuando le preguntaron por qué Doña U, le dijeron que Doña U era un nombre muy original. No, mijita, yo no me llamo Doña U, dice. Todo el mundo me conoce como Doña U, pero yo me puse Doña U porque mi nombre es urticaria y es contagioso. Entonces, ahí empieza la historia que se relaciona con Baja California. ¿Por qué? Porque la viejita es un archivo ambulante que se conecta con la gente que viene de Sinaloa y de Sonora y que empieza a narrarles cómo fue el involucramiento de la Colorado River Land Company en la creación del Valle Imperial y del Valle de Mexicali. Y le dice que ella vivió cuando Mexicali se llamaba El Río. El Río, porque el río se desbordó. Y también se llamaba El Fierro cuando el ferrocarril llegó hasta Mexicali. Mexicali empezó a ser una población formal en 1903, pero todo porque querían los gringos colonizar el Valle Imperial. Ahora, el propósito de todo esto es para llegar a la conclusión final de lo que yo quiero. Pero antes yo quisiera que Jorge leyera la sinopsis de cada uno de los libros, empezando con Punta de Fierro. ¿Cómo no? Rangel, Punta de Fierro. Dice, corre el año de 1937. Un pequeño pueblo está a punto de perder el rumbo. Arrastrada por los hechos, una prominente familia lucha por evitar la desintegración. Todo es inútil. Nada volverá a ser igual para el pueblo y sus habitantes. Es la vorágine. 2 generaciones también pierden el rumbo. Perdón, en la vorágine 2 generaciones también pierden el rumbo. En la vorágine, 2 generaciones también pierden el rumbo. Los estudios, lo sucedido no fue un mal local, sino un movimiento que transformó a toda una nación. Me voy a ir antes de tiempo. Así es. Ok. Es el primero. No, ahí lo tienes. Sí. Perdón, ¿ok? Hubo niebla, Rangel. Sale, ándale, pues, estamos en contacto. Dice, la expresión humo niebla es un referente al smog de los tiempos modernos, un fenómeno desconocido en la época en que tienen lugar los hechos que aquí se narran. Humo niebla describe la vida errante de un adolescente enfrentado a un mundo dual, o si se quiere, a 2 mundos yuxtapuestos. Por un lado, juega a ser adulto en un universo sin niños, y por el otro, transita ávido de vivir la vida infantil perdida. El libro describe un eterno peregrinar por la frontera norte de México en la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Al final, cansado, viejo y decepcionado,
En la segunda mitad del siglo XX. Ajá. Oh, dijiste guerra mundial. Sí, se equivocó, pero. Ay, perdón. ¿Sí dije guerra mundial? A la mitad del siglo XX nada más. Siglo XX, nada más. El libro describe un eterno peregrinar por la frontera norte de México en la segunda mitad del siglo XX. Del siglo XX. Al final, cansado, viejo y decepcionado, el protagonista es alcanzado por el progreso. La transparencia del desierto quedó atrás. El humo niebla lo cubre todo. ¿Ok? Ahora el doctor Peninsular. Doctor Peninsular. Doctor Peninsular Rangel. Dos personas, padre e hija, emprenden un viaje sin retorno. Ambos se ocultan el uno al otro. Motivos secretos que los impulsa a huir. En un punto del camino la hija desaparece y el padre, desesperado, empieza una famosa búsqueda que solo termina cuando el drama empieza. La muerte es un secreto que ningún viajero debería llevar en su equipaje. ¿Ok? Es el viaje que describo yo cuando inicialmente les expliqué el contenido del libro. Del DF a la frontera por Nogales, luego a la península. Pero, ¿por qué tiene que ver con Baja California? Porque el protagonista, el padre, tiene una fijación con Tijuana. Porque él estuvo en Tijuana antes de casarse y le hizo creer a sus hijos que había estado en Monterrey para ocultar un desliz que tuvo con lo que iba a ser, la que iba a ser su esposa. Y tenía que ser en Tijuana. Entonces no haya cómo. ¿Viste los puentes de Madison? Sí, sí. Muy bonito. Ok. En los puentes de Madison, Meryl Streep Sí. deja una carta Sí. describiendo un romance que ella tuvo y que los hijos no conocían, ¿no? En este caso, en una escena del libro, el padre le dice a la hija, porque tienen la costumbre ellos, son aficionados de hueso colorado al cine, Dale. aparte de que ella es una estrella muy famosa de cine, bella y talentosa al mismo tiempo, cosa que no se da con frecuencia. Entonces le dice, siempre hacen referencia a películas cuando quieren explicar algo. Entonces él le dice a la hija, Meryl Streep dejó una carta. Yo no soy una carta, le dice, yo soy Meryl Streep. Y yo quiero ir a Tijuana y no volver nunca al Distrito Federal, porque yo quiero terminar mis días en un sitio aislado y donde no haya rock and roll, ni claxonazos, ni nada de eso. Dice, pues no, Tijuana no es precisamente una casa de playa, le dice la muchacha. Entonces él se ve obligado a contarle a ella algo que no sabe. En fin, ya me confundí, ya me hice bolas. Lo único que les puedo decir es que los dos tienen un secreto en el viaje y los dos huyen de esos secretos sin saber el uno y el otro lo que llevan con ellos. Okay. Por eso dice ahí que un viajero